Continuamos entonces con esta seguidilla de videos que tienen que ver con la salud mental. Promental es precisamente eso, procesos mentales que conducen a la salud mental de las personas. Y hoy queremos abordar un tema que es bastante importante y son las alarmas a la conducta suicida. Esas señales que dieron aquellas personas que se suicidaron o esas alarmas que están dando las personas que intentan suicidarse. Porque partimos de un principio muy importante y es que quien se suicidó siempre avisó o quien se quiere suicidar siempre está avisando y avisa precisamente a través de dichas señales de alarma. Es decir, son esos bombillos rojos o esas luces rojas que se encienden cuando la vida de alguien está en peligro. Además, porque a través de los procesos mentales, las personas siempre están manifestando a través de una serie inicialmente de pensamientos o de ideas, esas que empiezan a rondar de un momento a otro y que inclusive automáticamente empiezan a contar a sus seres queridos, a las personas allegadas, esas preguntas que a veces tienen sobre el tema de la muerte, esos cambios en su vida normal que a veces tienen precisamente cuando desean o cuando están pensando en el suicidio. Una señal de alarma muy importante es cuando la persona ha tenido intentos de suicidio previos. A veces suele pasar que quien se intentó suicidar descarta la idea y dice en la vida lo vuelvo a intentar, pero otras en la medida en que lo van haciendo se logra ver que la estrategia puede ir mejorando. A esas personas que han intentado suicidarse y han tenido un número de intentos considerables, hay que ponerles mucha atención y mucho cuidado. Y ojo con aquel mito que dice que quien se va a matar no avisa. Sigue siendo un mito, siempre avisa. Ojo con aquel mito que dice que realmente si lo quiere hacer no tiene que llamar tanto la atención. Ojo que la conducta suicida per se es un llamado de atención. Y como es un llamado de atención, precisamente hay que brindársela. Otra señal de alarma tiene que ver con aquellas preguntas que las personas empiezan a hacer alrededor de la muerte, a empezar a cuestionarse cómo será estar en otra dimensión. Las autopsias psicológicas nos han avisado o nos han ayudado a concluir que no se querían morir, que lo que querían era salir de un problema o huirle a un problema que sentían que no tenía solución. La idea es ayudarles y acompañarles y hablar de posibles estrategias de afrontamiento distintas a la posibilidad de morirse. Una alarma que me parece también muy curiosa es aquella cuando el sujeto, después de un periodo de depresión, de decaimiento, empieza a cambiar la rutina, su estado de ánimo cambia e inclusive se va a visitar familiares, vecinos y a utilizar palabras de agradecimiento, palabras muy sensibles frente al amor que sienten precisamente ante los familiares y esas amistades. Es bastante sospechoso en el sentido de que puede ser una alarma que esté avisando la concepción que tiene la persona frente a la posibilidad de cometer suicidio. En los niños y en los adolescentes, el retraimiento y la apatía al juego, esos niños que empiezan a deprimirse, que ya no disfrutan con otros niños, que ya no disfrutan cierto tipo de actividades lúdicas, que ya no disfrutan la compañía de la madre o de los familiares y que empiezan inclusive a rechazar programas televisivos, películas y aquellos juegos que siempre implementaron. Los jóvenes, los adolescentes, inclusive el bullying puede ser un factor de riesgo bastante importante porque lleva también al retraimiento y a veces es tanto el desespero que pueden empezar a pensar sobre todo en esas conductas suicidas. Se hace importante escucharlos, se hace importante abordarlos y jamás reprocharles sus quejas, porque es otro asunto también a tener en cuenta. Tiene la posibilidad el joven, tiene la posibilidad nuestro adolescente de contarnos lo que quieran. Es cuestión de comprenderlo y entenderlo. Posiblemente nosotros como adultos vemos la vida ya muy distinta, ya muy hecha, el adolescente no. Entonces no subvalorar los problemas que él manifiesta, sino por el contrario, ser esa parte comprensiva que a veces se necesita y más en un momento de crisis o depresión social.
Otro asunto que tiene que ver con esas señales de alarma es padecer de enfermedades mentales como la depresión. No es novedoso para ninguno que la depresión es un trastorno mental que cobra muchas vidas en el mundo porque está ligada a la desesperanza. Llámese desesperanza, esa convicción que tiene el sujeto de que haga lo que haga, no lo va a lograr o nada va a cambiar. Es un síntoma cognitivo que se hace muy evidente en las verbalizaciones de la persona. Si bien tampoco debemos vender un mundo mágico, sí podemos ayudarle al sujeto o a nuestro adolescente o a nuestro familiar a que hay otras estrategias. Existe una técnica en la terapia cognitiva que se llama la resolución de problemas. Si bien por este lado el problema no tuvo solución, habría que buscar otra e intentarlo de nuevo hasta que le encontremos una solución o al menos un acercamiento a una solución. A veces la persona también empieza a establecer cierto tipo de contactos a través de redes sociales, a través de páginas de internet y que tienen que ver con la muerte o que tienen que ver con el suicidio. Lastimosamente las redes sociales terminan siendo un factor de riesgo también muy grande porque inclusive existen escuelas donde llevan precisamente a que los jóvenes, que los niños empiecen a visualizar ciertos aspectos relacionados con esto. Importante controlar esto, importante supervisar, no vigilar para regañar, pero sí estar pendiente de este tipo de asuntos. Lo otro que me parece bastante interesante es que además del apoyo familiar, contemos con la ayuda profesional. Para eso estamos los psicólogos, para eso están los terapeutas, para eso están los servidores, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también espiritual o de otra disciplina, para abordar este tipo de temáticas y hacerle entender a estas personas que no están solas y que de alguna forma las podemos apoyar.